Hay solo 5 relatos en la palabra de Dios que cuentan que alguien o que un grupo de personas recibiera el Espíritu Santo. Todo lo que se puede aprender, todo lo que se puede conocer, está en la palabra de Dios en esos 5 relatos. El segundo relato que trata de alguien o de un grupo que recibe el Espíritu Santo está en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Quiero que tomen sus Biblias y que vayan a Hechos capítulo 8. Pero mientras hacen eso, quiero recordarles una vez más que en el derramamiento original en el día de Pentecostés, solo judíos por religión recibieron. Y cuando recibieron, hay una cosa que hicieron: hablaron en lenguas. Ahora tienen que recordar esto. Hechos capítulo 8 es el segundo relato en la Biblia que habla de alguien o de un grupo que recibiera el Espíritu Santo. Este relato en Hechos capítulo 8 sucedió varios años después del derramamiento original en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Y aquí en Hechos capítulo 8, en el versículo 1, leemos: y Saulo era su nombre hebreo, Pablo era su nombre griego, consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Una persecución no comienza el primer día que nace una nueva idea. En otras palabras, la persecución no empezó el día después de recibir el Espíritu Santo. Toma tiempo iniciar la persecución. La gente se molesta durante un periodo de tiempo y entonces empieza la persecución. Así que este capítulo 8 de Hechos sucedió algún tiempo después del derramamiento original en Hechos capítulo 2. Saulo era su nombre hebreo, Pablo era su nombre griego. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos los demás líderes fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Era sincero Pablo? Definitivamente. Pero la sinceridad no es ninguna garantía de la verdad. Aquí está el versículo 4 de Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos, a causa de esta persecución, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando su nueva doctrina. No, ¿anunciando qué? El Evangelio. ¿Lo ven? La fe viene ¿cómo? Por el oír. Por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cristo es la palabra. Felipe era uno de los 7 llamados para servir las mesas, pero Dios le llamó para servir el pan de vida. Entonces Felipe, el evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, los judíos no querían mucho a los samaritanos. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Pensaban de los samaritanos como medio judíos, y por lo tanto los judíos no tenían mucho que ver con ellos, como que les menospreciaban. Pero es allí a donde fue Felipe con la palabra de Dios. Felipe les predicaba a Cristo. El versículo 6 dice, y la gente de Samaria, unánime significa que tenía unidad de propósito, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Escucharon lo que decía Felipe, le prestaron atención, escucharon atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que Dios hacía. No dice eso, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Las señales que hacía Felipe, así es. Sin embargo, se le oye a la gente decir todo el tiempo, bueno, yo no hago la sanidad, es Dios quien hace la sanidad. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que fue Felipe quien lo hacía. Escucharon atentamente la predicación de Felipe porque oyeron y vieron las señales que Felipe hacía. Así es, cualquiera puede hablar, cualquiera puede preparar un grandioso sermón y tener un maravilloso vocabulario y todo lo demás. Pero ese no es el criterio. El criterio era si había señales, milagros. Creyeron sus palabras porque pudo producir señales, milagros y maravillas. Si esto fuera el criterio que se usara para permitir a los hombres estar en los púlpitos y las plataformas de enseñanza y en posiciones de profesores en las universidades, les digo que hoy día estaríamos echando a medio mundo. Pero ese sí fue el criterio en la iglesia primitiva. ¿Puede usted producir algo?
Cualquiera puede hablar. Ellos creyeron lo que Felipe decía concerniente al Señor Jesucristo porque oyeron y vieron las señales que Felipe hacía. Así es. ¿Cómo las hacía Felipe? Las hacía mediante el poder de Dios que estaba en él, porque Felipe hablaba en lenguas, interpretaba, profetizaba. Él operaba la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Él operaba las manifestaciones, por eso podía hacer estas cosas. ¿Qué sucedió mientras las hacía? Miren en el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, espíritus diabólicos, pneumata, esta palabra griega plural, salían estos dando grandes voces. Estas personas tenían espíritus inmundos, estaban poseídos. Cuando quiera que entran espíritus diabólicos, siempre poseen. El Dios verdadero nunca posee. Y aquí en Samaria, capital, allí estaban miles de personas y Felipe estaba predicando la palabra. Y al predicar la palabra estaba echando fuera espíritus diabólicos. Ahora, no se puede echar fuera espíritus diabólicos si no están allí. Igual como no se puede echar un perro de la casa si no hay un perro en la casa. Tienen que haber habido espíritus diabólicos allí. O no podría haberles echado fuera. Así es. Y estos espíritus inmundos habían poseído, controlado, habían tomado a estas personas y les habían usado como mediums, sensitivos. Así es. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué magnífico relato! Hoy en día, cuando se empieza a mover el poder de Dios, la gente empieza a creer, todos llegan y quieren llamar al jefe de la policía, quieren llamar a aquel, porque quieren detener el gran poder de Dios. Porque después de todo, no se hace con el nombre correcto, ¿sabe? Pero en esa ciudad había gran gozo. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes del tiempo de la venida de Felipe, ejercía la magia. Magia, esto es hechicerías, brujerías, la magia negra, la percepción extrasensorial. Eso es lo que ejercía. Simón ejercía espíritus diabólicos, magia, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios, decían. Este es el gran poder de Dios. Solo que se les olvidó decir cuál Dios. Se les olvidó decir cuál Dios, eso es todo. Pero Simón, el mago, estaba produciendo muchas señales. Sí, señor. Versículo 11. Y le estaban atentos a Simón, porque con sus artes mágicas, hechicerías, les había engañado mucho tiempo. Seguro. Versículo 12. Pero cuando creyeron, ¿qué les parece? Cuando creyeron a Felipe, que enunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no en agua, sino que se bautizaban con la presencia de Cristo adentro. No dice agua en ese versículo tampoco. Cuando creyeron, pues ¿qué se recibe al creer? Uno es salvo, renacido del Espíritu de Dios. Aquí estaban después de mucho tiempo de haber sido engañados. Felipe viene y les predica la palabra de Dios. La fe viene ¿cómo? Por el oír. Y oír una cosa, ¿qué? La palabra, sí señor. Creyeron lo que predicó Felipe, y fueron salvos. Luego viene el gran versículo 13. También creyó Simón mismo. ¿Qué cosa, no? ¿Qué les parece eso? Simón, el tipo de las hechicerías, de la magia negra, de la bola de cristal, el medium, Simón mismo creyó. ¿Qué le sucedió a Simón? Les diré lo que le sucedió. Él fue salvo. Alabado sea el Señor. ¿Saben por qué un hombre que opera y que es operado por espíritus diabólicos puede ser salvo? Porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es mayor que Satanás. Porque mayor es el que está en vosotros, el Señor Jesucristo, que el que está en el mundo. Así es como se salvó Simón. Simón se salvó. ¿No es grandioso? El versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, y eso significa con la presencia de Cristo, estaba siempre con Felipe. Le seguía a Felipe por todos lados, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Saben lo que estaba haciendo Simón? Le estaba siguiendo a Felipe preguntándose cómo Felipe hacía estos milagros. Le dijo, me pregunto cómo Felipe hace eso. Yo solía producir unas grandes, pero ese Felipe, él tiene algún... Y se rascaba la cabeza de tanto preguntarse. Yo pensaba que al salvarse, automáticamente la mente quedaba totalmente limpia. Algo sucede aquí, ¿no? Les he mostrado de la palabra que al salvarse, se recibe espíritu adentro. La mente no es afectada. Hay que renovar la mente. Y Simón había estado operando espíritus diabólicos a su gusto por mucho tiempo y engañado a gente.
había hecho algunas cosas poderosas, pero aquí estaba Felipe haciendo algunas cosas magníficas, y después de ser salvo, Simón todavía no había hecho la limpieza en su propia vida porque no había renovado su mente, así que le seguía a Felipe y se maravillaba y se preguntaba al verlo, ¿cómo hace esto? Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora tenemos algo que se está desarrollando. Aquí, por primera vez en la historia de la iglesia cristiana, desde el día de Pentecostés, cuando la gente renació del Espíritu de Dios, algo sucedió. Recibieron. Esta palabra recibir, en el versículo 14, es la palabra dechomai. Ya nos dijeron en los versículos 12 y 13 que ya habían creído. Ahora, en el versículo 14, los apóstoles en Jerusalén reciben las noticias que en Samaria han recibido dechomai. La palabra recibido en el versículo 14 es la palabra dechomai. Han recibido subjetivamente al Señor Jesucristo. Así que enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué? En el versículo 15 dice, los cuales, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, lambano, el Espíritu Santo, Leomahagion. ¿Qué había sucedido? Esta es la primera vez en la historia de la iglesia cristiana que cuando alguien renace, no recibe en manifestación, lambano, inmediatamente, que no habla en lenguas. Se reciben las noticias en Jerusalén. Algo está pasando. Envían a los dos hombres máximos en la iglesia, a Pedro y a Juan, los jefes, los envían a Samaria para averiguar lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué no han manifestado? Recuerden que les enseñé las dos palabras para recibir. Dos palabras. Y aquí en Hechos 8 han tenido grandes problemas en el campo del Espíritu Santo porque no han separado las dos palabras. No han separado las dos palabras. La palabra dechomai significa recibir subjetivamente. Habían renacido del Espíritu de Dios, pero no habían recibido. Lambano, nada. No lo habían recibido en manifestación, eso es. Pedro y Juan fueron enviados para averiguar por qué. ¿Por qué? Nunca antes había sucedido. El versículo 15 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, lambano, para esto vinieron, para averiguar. Así que oraron por ellos para que recibiesen, lambano, para que hablasen en lenguas, para que manifestasen. Luego, el versículo 16 es un paréntesis, un comentario aparte. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos en manifestación, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No dice agua, sino que fueron bautizados en todo lo que ese nombre representa, como en Hechos 2:38. Habían renacido, eso es lo que había pasado. Habían renacido, pero no habían manifestado nada. No había caído sobre ellos en manifestación con el poder de ello. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, lambano. Recibían, lambano, el Espíritu Santo. Les imponían las manos. Pedro y Juan les impusieron las manos y luego recibieron, lambano, ellos manifestaron. Ya habían recibido espiritualmente, pero cuando les impusieron las manos, recibieron, lambano. Ahora bien, yo sé lo que enseña la gente, que hoy en día se da el Espíritu Santo a la gente por la imposición de las manos, pero no se hace así. Hay relatos que vamos a leer en el libro de Hechos, donde la gente recibió el Espíritu Santo sin que nadie les impusiera las manos. Entonces, ¿cuál es el significado de la imposición de las manos? Cada vez en la Biblia que se usa la imposición de las manos, es en una de dos ocasiones. En el tiempo de ordenación, cuando los hombres son apartados por revelación para un trabajo designado por Dios, que Él quiere que se haga, o para identificarle a usted con la persona a la cual usted le está ministrando. Y entonces también está siempre en relación con revelación. Hay tres manifestaciones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Esta gente en Samaria había sido engañada. Tenían espíritus diabólicos. Se salvaron. Renacieron del Espíritu de Dios en el lado espiritual, pero en sus mentes todavía tenían espíritus diabólicos poseyéndoles. Y no estaban hablando en lenguas, porque para hablar en lenguas hay que operar la mente, hay que creer, hay que saber muchas de esas cosas, cómo hacerlo. Y estos espíritus diabólicos les impedían, así que Pedro y Juan vienen y les imponen las manos. ¿Para qué? Para revelación,
palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de, ¿qué? Espíritus. ¿Cuál piensan que de verdad tuvo que ser operado aquí en Samaria? ¿Discernimiento de qué? De espíritus, eso es. Y Dios por revelación les dijo lo que andaba mal. Así que los echaron en el nombre de Jesucristo. Los echaron. Y ellos recibieron, lambano, manifestaron, recibieron, lambano. La imposición de las manos simplemente le identifica a usted con la persona a quien usted le está ministrando. Si yo le impusiera las manos a una persona parada aquí conmigo, usted sabría que la revelación que yo recibí no era para usted, sino para esa persona a quien le impuse las manos. Esa es la imposición de las manos. Hay solo 2 usos en toda la Biblia de la imposición de las manos, pero son singularmente importantes, son magníficos. Así es. Ahora, el versículo 17 nuevamente dice, entonces les imponían las manos y recibían, lambano, Espíritu Santo, Pneuma Hagion. Versículo 18. Cuando vio, V-I-O, cuando vio Simón, V-I-O, ¿qué vio Simón? No se puede ver espíritu, no se puede ver espíritu. Tiene que haber visto algo concreto, algo visible. Espíritu no es visible, pero las manifestaciones sí lo son. El hablar en lenguas es visible, ¿verdad? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, el Pneuma, el Hagion, el Espíritu del Santo, les ofreció plata, dinero, contante y sonante. ¿Les ofreció qué? Dinero, plata. Él quería comprarlo. Yo pensaba que una persona quedaba automáticamente limpia al ser salvo. Bueno, Simón no quedó limpio en la mente cuando se salvó, ¿verdad? Él no quedó limpio en la mente. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos se daba el pneuma, les ofreció dinero. Él quería comprarlo. Había ganado suficiente dinero con su espiritismo, leyendo la bola de cristal, escribiendo libros sobre profecía, el resto de ello. Ganó suficiente dinero y podía ofrecer mucho por ello. Así es. Nadie recibe el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Usted puede imponerle las manos a alguien sin que esa persona reciba nada. No se puede comunicar nada. La gente dice que puede impartir sanidad con las manos. Si alguna vez tuvieran algo en las manos, tendría que ser un fenómeno. Se habla de poder impartir sanidad con las manos, pero ¿qué haría uno? ¿Qué haría si tuviera el poder en la nariz? O peor aún, que si uno lo tuviera en el dedo gordo del pie. Entonces, cada vez que alguien quisiera ser sanado, tendría que poner el dedo gordo del pie sobre ellos, porque allí estaba el poder. ¡Bah! Toda esa basura se ha enseñado y la gente la cree. Nadie puede impartir sanidad con las manos. La sanidad está en el poder del Señor. Las manos pueden ser puntos de contacto. La imposición de las manos puede ser para que se manifieste revelación, pero nada más. Así es. No se puede comunicar nada a nadie por la imposición de las manos, porque si se pudiera, entonces también se le podría dar a alguien la cosa incorrecta. Si yo pudiera darle a usted la cosa correcta por la imposición de las manos, otro pudiera llegar y darle la cosa incorrecta. La única forma en que se recibe algo de Dios es por creencia. Así es, la imposición de las manos fue para revelación. Quitaron la causa. Una vez quitada la causa, desaparece el síntoma. He aquí, hablar en lenguas. Y Simón dice, yo quiero este poder. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, lambano, reciba, lambano, Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo. Un momentito. Si es vida eterna, ¿es qué? Vida eterna. ¿Cómo puede perecer? ¿Cómo puede perecer? Recién aprendimos en el versículo 13 del mismo capítulo que también creyó Simón mismo. ¿Verdad? Seguro que sí. Entonces, ¿cómo puede perecer? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. La palabra perecer es la palabra pudrirse. Bueno, ¿qué parte del hombre va a perecer si él es renacido? El cuerpo y alma, eso es todo. El cuerpo vuelve al polvo. Por eso Pedro le dijo, tu dinero se pudra contigo, porque el efectivo, los billetes, todos desaparecen, se descomponen. Así que dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este era un motivo erróneo de parte de Simón. Simón había renacido, es cierto, pero erraba el no del motivo. Pensaba que podía comprar el don de Dios, un ministerio,
un ministerio de modo que si le impusiera las manos a la gente, recibirían el poder del Espíritu Santo. Querían comprar el ministerio del apóstol. Eso es lo que quería. Y es fantástico en el versículo 20, porque miren esto, la palabra ser es la palabra pudrir. Ahora en el versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. La palabra asunto se refiere al ministerio de los apóstoles. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, se pudra contigo. No tienes parte en este asunto, no tienes nada en este ministerio, no tienes ningún ministerio. Así es, ni suerte en este asunto, ministerio, porque tu corazón, versículo 21, no es recto delante de Dios. Su corazón espiritual sí estaba recto. Era hijo de Dios, tenía vida eterna. En el espíritu andaba bien, pero ¿dónde no andaba bien con Dios? En la mente renovada, estaba tratando de entrar al ministerio comprándose una posición. Por eso, cuando quiera que se lea esta palabra corazón en la Biblia, debe notar el uso de la palabra en el versículo, y el versículo en el contexto. ¿Se refiere al asiento o fuente o lo más íntimo de la vida personal? ¿O se refiere al asiento o fuente de la vida espiritual? La palabra corazón siempre se refiere a uno de estos dos. Aquí tiene que referirse al asiento o lo más íntimo de la vida personal de la cual opera, que es la mente. Ese es el asiento o fuente de la vida personal. Es ahí donde se toman las decisiones. Así que literalmente se podría traducir esto, no tienes tú parte ni suerte en este ministerio porque tu vida personal no es recta delante de Dios. Arrepiéntete. Esperen un momento. ¿Cuántas veces puede uno arrepentirse? ¿Solo una? Cuando uno se arrepiente es salvo. El versículo 13 decía que Simón era salvo. Pues, ¿qué de la palabra arrepiéntete? Bueno, nuevamente en el texto, la palabra arrepentirse es abandonar. Ya que uno ha renacido del Espíritu de Dios, ahora renueve la mente, abandone el mal, deje de mentir, deje de robar. ¿Se acuerdan de todos esos versículos? Arrepiéntete, abandona, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás en la Reina Valera da una idea muy errónea. Dios dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay la más mínima duda ahí. Aquí en la Reina Valera dice sí quizás, pero no hay duda de que Dios perdona, si nosotros queremos perdón. La idea era que abandonara su maldad para que Dios le perdonara. Ruega a Dios para que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, el pensamiento de tu vida personal. ¿Dónde están sus pensamientos? En la mente. Por eso debería decir, ruega a Dios para que te sean perdonados los pensamientos de tu mente, de tu vida, para que te sea perdonado. Las palabras si quizás deberían reemplazarse en nuestro entendimiento por las palabras ¿para qué? Entonces toda esta sección encaja. Pedro lo supo por revelación. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros, oren ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ese es el fin del relato en Hechos 8. ¿Oraron por él? Me imagino que sí. Si usted me lo pidiera a mí, yo lo haría. ¿Y usted lo haría por mí? Ahí está el segundo gran relato. Samaria, medios judíos. Felipe ministra el nuevo nacimiento, pero nadie habla en lenguas. Pedro y Juan vienen y les imponen las manos, y algo sucedió porque dice que Simón vio. No dice en Hechos 8 que hablaron en lenguas, pero permítame preguntarles algo. ¿Qué vio Simón? Simón no podía ver espíritu. ¿Tiene que haber visto qué? Las manifestaciones. Así es. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones del espíritu? Ese es el segundo relato del libro de Hechos, y hay solamente 5 en el libro. Primero en Hechos 2, el original, y este segundo relato en Hechos 8, en Samaria.